Un segundito que voy a aceptar a los que están llegando un poco más tarde. Ya, ahí estoy aceptando. Ahí quedó doña Yasmina. Aquí está. Ok. La siguiente obligación, que por estatuto está obligado todo funcionario público, es la de cumplir las destinaciones y las comisiones de servicio que disponga la autoridad competente. Ahí yo debo acatar. No puedo desacatar, por así decirlo, ¿ya? Otra obligación que se nos olvida con mucha frecuencia es obedecer las órdenes que me imparte mi superior jerárquico. A lo mejor, y perdón que se lo diga así, mi superior jerárquico me cae como patada en la guata, me cae mal, ¿cierto? No lo soporto. Pero aún así, estoy obligado a obedecer las órdenes que me imparta. Sin duda que las voy a obedecer de muy mala gana, pero ahí voy a tener que hacerlo y la voy a tener que morder, porque estoy obligado de acuerdo a la ley. La sexta obligación, observar en forma estricta el principio de probidad administrativa. ¿Qué duda cabe que ustedes tienen un grado casi, no sé si decirlo celestial, no es la palabra, pero su comportamiento probo debe ser como modelo a seguir, por decirlo así. O sea, su probidad, su grado de exigencia de probidad es mayor a la mía, en cuanto ustedes desempeñen el cargo de funcionario público, porque yo no lo hago. No estoy diciendo que yo soy menos probo que ustedes, pero a ustedes se les exige más que a mí, porque yo no soy funcionario público. Entonces, ustedes deben, vean, sorry que estaba en 4 personas en espera, ahí sí que sí. Entonces, ustedes deben respetar a rajatabla, por así decirlo, este principio de probidad administrativa. ¿Ya? Ustedes deben tener, y lo dice la diapositiva, una conducta moral intachable, una entrega leal, honesta, ¿ya? Deben desempeñar su cargo en forma honesta y leal. Deben siempre poner, y lo dice la disposición, siempre poner por sobre su interés particular el interés público. Siempre. O sea, cuando ustedes entran a desempeñar la función pública, su interés público, perdón, su interés privado queda supeditado a lo que diga el interés público. Y si eventualmente, porque no siempre va a ser así, si eventualmente su interés privado entra en contradicción con el interés público, ustedes están obligados por ley a darle preeminencia, a darle prioridad al interés público por sobre su interés particular. También, dentro de las obligaciones que tiene todo funcionario público, y que duda cabe, y yo también la tengo, guardar secreto en los asuntos en que revistan el carácter reservado, ya, de acuerdo a la naturaleza que se pide en el cargo. En los cargos de confianza, esto tiene mayor importancia que en los cargos de menor grado o menor importancia, ¿ya? Aquí el secretario que hablábamos el otro día, en la clase pasada, me acuerdo, tiene que ser sorda, ciega y muda, ¿ya? Por saber ser discreta. Y cuando digo discreto, no me refiero a que el jefe se esté portando mal o diciendo cosas malas, no. Tiene que ser discreto en cuanto profesionalmente hablando. Admitido. Siguiente obligación. Observar una vida social acorde con la dignidad del cargo. Esto es subjetivo, ¿eh? Observar una vida social. Porque a lo mejor para mí
la vida social que desempeña Juanito Pérez no va a estar acorde a la idea del cargo, y para él sí. Entonces, eso es totalmente subjetivo. Siguiente, proporcionar con fidelidad y precisión, dice la ley, los datos que la institución requiera ya relativos a situaciones personales o su familia. Esto significa en la práctica que cuando a mí me pregunten su estado civil, señor Echeverría, ¿cuál es? Y yo siendo casado diga, no, soy soltero. O ¿tiene hijos? No, no tengo. Y resulta que tengo uno. Es decir la verdad, ¿ya? O si estoy eventualmente también en los cargos de alta dirección pública, que me pregunten el patrimonio, la declaración de patrimonio, y que yo omita que tengo 3 parcelas, tengo dos yates y una cuenta corriente de 100 millones de pesos. Ojalá fuera así. No es el caso. Ya. Siguiente. Ojo con esta obligación. Escúchala bien. Todo funcionario público tiene una obligación de denunciar, ¿ya? Con la debida prontitud. O sea, eso significa apenas el funcionario tome conocimiento de los hechos, los eventuales crímenes o simples delitos de los cuales él tome conocimiento, y también tiene obligación de denunciar a la autoridad competente los hechos de carácter irregular, sobre todo aquellos que contaminen el principio de probidad. Eso en la práctica significa que si yo pillé robando plata a mi jefe, teórica y legalmente hablando, estoy obligado a denunciarlo. Digo teóricamente porque muchas veces a lo mejor en la práctica no se da, ¿ya? Pero de acuerdo a la ley, sí estoy obligado a hacerlo. ¿Y a dónde denuncio? La ley dice ante el Ministerio Público o ante la policía, pero nada impide que yo vaya a hacer la denuncia directamente al juzgado de garantía. Nada impide. El que puede lo menos, también puede lo más, ¿ya? O sea, no porque yo vaya al juzgado de garantía y el juzgado de garantía me diga, no, pero sabe que la norma dice que no se puede denunciar acá, igual están obligados ellos a recepcionar mi denuncia. Siguiente obligación. Rendir fianza cuando en razón del cargo que se desempeña, ese funcionario tenga la administración y la custodia de fondos, vale decir dineros, o de bienes, ¿ya? Si yo voy a ser tesorero, por ejemplo, o a mi cargo voy a tener la administración de un bien que tenga un alto costo económico, la ley puede obligarme a mí a rendir una fianza. Y la fianza significa en otorgar una garantía de que yo voy a desempeñar el cargo, y esa garantía se va a reducir a dinero, ¿ya? O sea, usted pague tanta cantidad de plata para garantizar de que no se va a robar esta otra plata, o va a hacer mal uso, o va a destruir el bien que está a cargo de su administración. También, siguiendo con las obligaciones del funcionario público, se encuentra la de justificarse ante el superior jerárquico de los cargos que se formulen con publicidad dentro del plazo que establezca su jefe superior, atendido a circunstancias del caso. Esto significa cuando a mí me acusan de algo, ¿ya? Funcionario público me acusan de algo, entonces yo tengo que hacerme descargos. A eso apunta la letra M que estamos acá analizando. ¿Alguna pregunta, comentario, crítica, consulta? ¿No? Bueno, vamos ahora. No, profe, está clarito. Ya, muchas gracias, muchas gracias. Esa es la idea, esa es la idea. Vamos ahora a analizar la jornada de trabajo del funcionario público. O sea, el tiempo, dicho de otra forma, vamos a estudiar ahora el tiempo que el funcionario público destina a desempeñar sus funciones. La jornada, esto de acuerdo al estatuto que estamos analizando, la jornada ordinaria de trabajo de los funcionarios públicos será de 44 horas semanales,
distribuidas de lunes a viernes, no pudiendo exceder de 9 horas diarias. La autoridad que tiene la facultad para hacer el nombramiento de un cargo podrá proveer cargos de la planta a jornada parcial de trabajo cuando ello sea necesario de acuerdo a las razones del buen servicio. En este caso, el funcionario va a tener una remuneración proporcional de acuerdo al tiempo efectivamente trabajado y de ninguna manera podrán desempeñar trabajos extraordinarios remunerados. En ese caso, entonces, las horas extraordinarias están expresamente prohibidas. Esto que voy a decir también es una perogrullada, pero el funcionario siempre debe desempeñar su cargo en forma permanente durante la jornada de unidad de trabajo. O sea, debe estar ahí, debe estar en la oficina, suponiendo que no trabajo de oficina. En el caso de ustedes, deben estar ahí en el hospital de nota alguno, no sé si otro trabaja en otro lugar. El jefe superior de la institución, o en su defecto, el secretario regional ministerial, o el director regional del Servicio Nacional, ya, según corresponda, tienen una facultad. ¿Cuál es esta facultad? Pueden ordenar que el funcionario se ponga a trabajar horas extraordinarias a continuación de la hora ordinaria. O sea, estoy a 5 minutos de mi trabajo y mi jefe me dice, venga para acá, señor Echeverría, porque le voy a encargar, se va a tener que quedar 2 horas más. Y yo, muerto en la risa, me voy a tener que quedar, no. Así de simple. ¿Ya? Incluso más, dependiendo de la labor que desempeñe el funcionario, me puede decir, usted, señor Echeverría, tiene que quedarse de noche y día. O tiene que venir mañana, supongamos que día viernes, tiene que ir mañana sábado a trabajar. O mañana domingo. ¿Cuándo? ¿Cuándo opera esto? Cuando el servicio que presta a la institución requiera que siga funcionando la máquina y sea impostergable no pararla. ¿Ya? A ver, ¿qué ejemplo se puede ocurrir en este caso? En el caso del servicio de salud, por ejemplo. La pandemia. Gracias por ayudarme, muchas gracias por ayudarme. La pandemia, justamente. Hasta antes de la pandemia, ustedes tenían una jornada laboral, imagino que sí, menos estresante, ¿cierto? No era tan pesado. Cuando empezaron a llegar los enfermos en masa, y espero que ahora sean menos, de acuerdo a lo que dice la tele, y de repente uno como que tiende a dudar si será cierto los números que dan, lo digo como ciudadano, pero cuando esto recién comenzó y empezaron a llegar hordas de gente enferma, a usted, a lo mejor a muchos de ustedes le dijeron, no correspondiendo a trabajar un día sábado domingo, señorita, señor, caballero, señora, mañana tiene que venir. ¿A alguno de ustedes les pasó esto, no, con la pandemia? Parece que no. Pero es posible, ¿ya? Ahora, cuando alguno de ustedes, cuando el trabajador le toca desempeñar horas extraordinarias, esas se van a compensar con un descanso complementario. Y si este descanso complementario no es posible otorgarlo, por razón de buen servicio, entonces se les va a compensar con plata, con dinero, con un recargo en la remuneración. ¿Ya? En cuanto al trabajo nocturno, se entiende por trabajo nocturno, y la ley se encargó de especificar de qué se trata para evitar dobles lecturas, aquella labor que se realiza entre las 21 horas de un día y hasta las 7 de la mañana del día siguiente. ¿Ya? Un guardia de seguridad, por ejemplo, del CEFAM que están ustedes, podría eventualmente estar dentro de esta norma. Ahora, el descanso complementario, que está destinado a compensar el trabajo extraordinario que se realiza inmediatamente a continuación de la jornada de trabajo, será igual al tiempo trabajado
más un aumento del 25%, dice la ley. ¿Ya? Y la ley también se pone en el caso de que lo que acabo de aquí decir no sea posible. En ese caso, la asignación que corresponda se determinará recargando en un 25% el valor de la hora diaria de trabajo. Para tus efectos, el valor de la hora diaria de trabajo ordinario será el cociente, señala la disposición, que se obtenga de dividir por 190 el sueldo y demás asignaciones que determina la ley. A mí les confidencio que cuando hay números en la ley, mi cerebro me salen así como los dibujos animados, los más viejitos van a entender, salen así como que me vuelvo loco. ¿Saben que yo, aquí voy a confidenciar, yo con números, mi cerebro como que se tranca, sin calculadora yo no razono. Ese es un talón de Aquiles mío. Cuando yo leo esto, les confidencio que me enredo. Tengo que ir a una calculadora a sacarlo. Algunos tienen, ese no es un don que la naturaleza me quitó. Ahora bien, ya poniéndolo más serio. Los empleados que deban ejecutar un trabajo nocturno o que deban desempeñar las funciones en día sábado, en un domingo o un festivo, deben ser siempre compensados con un descanso complementario igual al tiempo trabajado, más un aumento del 50%. Y en caso de que el número de empleados de una misma unidad o de una misma institución impida dar el descanso complementario, en ese caso, entonces, se les abonará un recargo del 50% sobre la hora ordinaria de trabajo calculada conforme al caso anterior. O sea, en palabras simples, aquí se pone plata en el bolsillo del trabajador. ¿Ya? Se le dice, como no se puede cumplir con la norma, tome, le damos una cantidad de plata para una forma de compensar. Y todos muertos de la risa, rico, porque la plata nos sirve y harto para poder, sobre todo ahora que está tan... Suena frase cliché, pero hoy día más que nunca la vida está más cara, ¿cierto? Porque estamos con cosas. Prohibiciones funcionarias. Prohibiciones funcionarias. Vale decir, lo que yo no puedo hacer. Lo que yo tengo vedado. Porque si lo hago, tengo que asumir las consecuencias. ¿Cuáles son las prohibiciones funcionarias? El funcionario público está sujeto a las siguientes prohibiciones. Primero, no puede ejercer facultades, no puede ejercer atribuciones ni representaciones de la que no esté legalmente investido o lo que no han sido delegadas. Esto en la práctica es que si yo soy abogado del Servicio de Impuestos Internos, octava región, no puedo presentarme en otro lugar como abogado del Servicio de Impuestos Internos de Talca o de Angol, porque soy el abogado del Servicio de Impuestos Internos de Concepción. ¿Ya? Perdón el chilenismo, pero no me puedo arrancar con los tarros. No puedo decir, agrandarme, por así decirlo. No puedo decir que estoy desempeñando el cargo de abogado, más claro el ejemplo mejor. Soy el abogado jefe del Servicio de Impuestos Internos. Y resulta que no, resulta que soy el abogado junior, el que empieza de abajo. Entonces, no puedo atribuirme ninguna facultad, ninguna calidad que efectivamente no desempeño. Segundo, tampoco puedo intervenir en razón de las funciones en asuntos en que tenga interés la persona del funcionario, la cónyuge del funcionario o los parientes consanguíneos hasta el tercer grado inclusive, o por afinidad, y las personas ligadas a él por adopción. ¿Ya? Vale decir, para que se entienda, si yo soy abogado del Servicio de Impuestos Internos y mi cónyuge, mi señora, tiene un conflicto con el Servicio de Impuestos Internos,
yo no voy a poder ser su abogado, porque voy a estar de los dos lados. Lo mismo que si mi padre tiene un conflicto, o un cuñado, tampoco, ¿ya? Un hijo, porque voy a estar en las dos veredas. Hay una incompatibilidad de intereses, por así decirlo. O yo mismo, siendo el abogado del Servicio de Precios Internos, tengo un conflicto con el servicio y me autorrepresento como abogado. No, yo voy a tener que contratar otro abogado, un tercero, un colega, para que me defienda. ¿Ya? Ahí creo que se entiende el ejemplo. Tercero, tampoco el funcionario público podrá actuar en juicio ejerciendo alguna acción civil en contra de los intereses del Estado o de las instituciones que formen parte de él, salvo, ojo, salvo, dice la ley, que se trate de un derecho que atañe directamente al funcionario, a su cónyuge, a su pariente. O sea, aquí se entiende el ejemplo. Yo siendo abogado del Servicio de Procesos Internos y el servicio me echa sobre azul. Nada impide que yo, haber sido abogado del Servicio de Procesos Internos, vaya y lo demande por despido injustificado o por unidad de despido. A eso se refiere la letra C. ¿Ya? O que mi señora, mi cónyuge, trabajemos los dos, por ejemplo, yo trabajé acá en Concepción, del Servicio de Procesos Internos, y ella trabaja en el Servicio de Procesos Internos de Temuco. Nada impide que ella pueda ejercer una acción judicial por despido justificado o despido indebido, pero en ese caso, yo no voy a poder ser su abogado, va a tener que ser otro colega, yo voy a tener que llamar a algún abogado, a un amigo mío conocido, Juanito, oye Juanito, sabes que mi señora la despidieron, puede defenderla porque yo no puedo porque trabajo esto en el sistema. Letra D. Intervenir, se relaciona con el número anterior, intervenir ante los tribunales de justicia como parte, como testigo o perito respecto de hechos que hubieran tomado conocimiento en sus funciones o declarar en juicio que tenga interés el Estado o organismos sin previa comunicación superior jerárquico. Esto, por ejemplo, vuelvo a citar la misma situación. Yo soy abogado del Servicio de Procesos Internos, ¿ya? Se verifica un juicio en contra del Servicio Penal Interno y me llaman a declarar como testigo. Yo antes de ir a declarar como testigo, debo informar a mi jefe superior de que fui citado a declarar como testigo. Y ahí solo así voy a poder ir. De lo contrario, el que se mete en un forro legal soy yo, porque no informé oportunamente que había sido citado a declarar. Siguiente prohibición. Someter a trámite innecesario o bien dilatar los asuntos entregados a mi conocimiento o solución, suponiendo que yo soy funcionario público, o exigir para sus efectos documentos o requisitos establecidos en las disposiciones legales vigentes. Esto significa la típica frase que se utilizaba antiguamente: no, le faltó un papel, vuelva mañana. Era como, había una caricatura antiguamente de los oficinistas que usaban unas cosas grandes aquí en las mangas, y que la persona iba con un cerro de documentos a la oficina y le pedían de todo. Y justo llegaba un documento donde lo tenían, vuelva mañana. Y ese documento la ley no lo exigía. A eso se refiere esto. O sea, que el funcionario no puede dilatar ya el asunto por mero capricho. No puede dilatar el asunto en forma arbitraria. El funcionario público debe ceñirse de forma estricta a la ley y solo exigir lo que la ley le permite, ¿ya? Y no pedir documentos extras que la ley no lo autoriza. Siguiente prohibición: solicitar, hacerse prometer o aceptar donativos, ventajas o privilegios de cualquier naturaleza para sí o para terceros. Esto es rozando con el soborno. Es como que yo, abogado del Servicio de Procesos Internos, me llame un amigo y me diga: oye Ricardo, ¿por qué no moví los palillos adentro?
tu contacto para que apuren mi caso y te pago, te doy un incentivo de 500 pesos. Y yo lo acepto. Y hablo con algún amigo, oye Juanito, mira, sé que tengo un amigo Pedrito que necesita esta información, agilizar el trámite. ¿Ya? Eso, si me pillan, o sea, en la práctica lo puedo hacer, pero si me pillan, encargo el forrito legal que me meto. Entonces, eso significa aceptar donativos, rozando como decía el don Ramón, el del Chavo del Ocho, la mordida. Que me paguen para hacer mi pega. Me paguen en forma malamente hablando. Siguiente prohibición. Ejecutar actividades, ocupar el tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal, material o información reservada o especial para fines ajenos a los institucionales. Este es el típico ejemplo cuando yo agarro la camioneta del servicio de salud o la camioneta del servicio interno que está con el logo del servicio y me voy a carretear. Y me pillan, curado encima. No puedo hacerlo. O sea, en la práctica puedo hacerlo, pero legalmente no. Realizar cualquier actividad política dentro de la limitación del Estado o usar su autoridad, cargo o bienes de la institución para fines ajenos a sus funciones. El mismo ejemplo. Agarro la camioneta de servicios internos y me voy con pancartas estamos en época de elecciones presidenciales y salgo lleno la camioneta atrás, el pick-up, con pancarta del candidato de mi preferencia. Y a lo mejor mi candidato de mi preferencia es del color político distinto al gobierno que está de turno. Peor todavía, peor, ¿no es cierto? O sea, estoy haciendo actividad política utilizando recursos del Estado para actividades políticas. Siguiente, organizar o pertenecer a sindicatos en el ámbito de la administración del Estado. Dirigir, promover o participar en huelgas, interrupción o paralizaciones de actividades totales o parciales, en la retención indebida de personas o bienes y los actos que perturben el normal funcionamiento del órgano de la administración pública. Esto es cuando se votan a huelga o cuando entorpecen el normal ejercicio de funcionamiento del servicio. Atentar contra los bienes de la institución, cometer actos que produzcan la destrucción de materiales. Esto es cuando ya me volví loco, estoy estresado y me pongo, por ejemplo, no sé, voy a inventar a destruir los computadores de la oficina. O le prendo un fuego a la oficina. Son ejemplos rebuscados para que se entienda, pero no se da en la práctica. ¿Ya? Incitar a destruir, inutilizar o interrumpir las instalaciones públicas. ¿Qué se me ocurre como ejemplo acá? Cuando estaba el estallido social, y yo siendo abogado del servicio interno, me pongo afuera, me gano, como dicen algunos, me pongo afuera, y estoy lleno de cabros violentistas, le digo, vamos, quememos el servicio interno. Y yo siendo funcionario, estoy incitando a que se destruya, quememos esta cuestión tal por cual. Y me pillan. A matar el foto y me van a dar, va a ser la tremenda. La siguiente prohibición, disculpe, la siguiente prohibición. Realizar cualquier acto atentatorio a la dignidad de los demás funcionarios. Esto también es subjetivo. También es subjetivo. Porque a lo mejor una broma que yo le haga a doña Fabiola o a doña Cristina, y ustedes se van a sentir humilladas. Por ejemplo, imagínense que yo sea misógino y les tiro una talla vulnerando su calidad de mujer. Y para mí no es atentatorio, pero para ustedes sí. Entonces, se supone, de acuerdo a la norma, que yo no puedo, o acoso sexual, ¿ya? Que yo las empiece a acosar a ustedes. Toco madera porque también, aparte que me escucha mi señora, me va a retar, que anda por ahí abajo. Entonces, ese tipo de acciones, teóricamente, no se pueden dar. En la práctica sí se da. De hecho, hace un par de semanas atrás accedí a un caso donde un
un alcalde, que no va a decir la comuna, que estaba acosando a un par de funcionarias y ahora hay sumado administrativo, y al parecer, no me consta, al parecer se está acreditando que efectivamente hubo acoso sexual. Entonces ahí las penas del infierno para el alcalde en cuestión. Y espero que ninguna de ustedes, me refiero a las damas, aunque hoy día también, ojo, no se da con mucha frecuencia, pero también hay varones que son acosados. No solamente por sus congéneres masculinos, también por mujeres. ¿Ya? Es poco frecuente, o sea, no sé si sea poco frecuente, ¿ah? Pero es más público el acoso de un hombre a una mujer, más que la mujer a un hombre. Pero sí han habido acosos y sexuales, ¿ah? De mujeres a varones, legalmente hablando. Y no debe ser nada de cómodo para el varón recibir un acoso sexual, porque lo que yo he visto en tribunales es que jefas acosan al subalterno. Entonces, ese subalterno queda entre la espalda y la pared, porque si no accede de repente a ese acoso, puede perder el trabajo. Lo estoy hablando de una relación laboral privada, no sector público. Pero sí es más común, más público el acoso de un varón a una dama, ¿ya? Pero repito, nada obsta, y se han verificado acosos de mujeres a varones. Y no solamente acoso sexual, ¿ah? Sino, no limitemos todo al tema sexual. Acoso de carácter como bullying también, laboral, ¿ya? Que tú eres gordo, que tú eres gorda, que eres flaca, que eres chica. eh, Perdón de la expresión que voy a decir, pero más que grave, que eres tetona, perdón que se lo diga así, y con eso termino, mano. Pero son expresiones que se han escuchado en tribunales, se han escuchado, o escaezón, no sé, por inventar situaciones. Incompatibilidades. Vamos a estudiarla ahora. Vale decir qué funciones el funcionario público queda vetado de desempeñar por el solo hecho de estar ejecutando la función pública. Por ejemplo, en una misma institución no puede desempeñarse personas ligadas entre sí por matrimonio, ¿ya? Por parentesco de consanguinidad hasta el tercer grado, inclusive de afinidad hasta el segundo grado o adopción, cuando entre ellas se produzca relación jerárquica. O sea, dicho de otra forma, no hay ningún impedimento en que mi señora y yo trabajemos en el servicio de protección internos, pero sí hay impedimento en que ella sea mi jefa o yo sea el jefe de ella. Tampoco hay ningún impedimento en que un cuñado y yo trabajemos en el servicio, pero ni mi cuñado ni yo podemos ser el jefe de uno y otro. Iba a decir que en el ejemplo de mi señora, que mi señora sí es mi jefa dentro de esta casa, pero en el servicio por interno, en el ejemplo que estoy dando, no lo puede ser. Ahora, si respecto de funcionarios que tengan relación jerárquica entre sí, se produjera alguno de los vínculos que acabo de nombrar, el subalterno, o sea, el mandado, por así decirlo, debe ser destinado a otra función en que romper, en realidad, esa es la palabra, hay que romper esa relación de jefe a subalterno, ¿ya? Si por esas cosas de la vida mi señora pasa a ser mi jefa dentro de los servicios internos, a mí, que soy el mandado, me van a tener que destinar a otra, siendo abogado, por ejemplo, de Concepción, ya, usted, señor Echeverría, vaya a trabajar al servicio superintendiente de Talcahuano, y su señora queda acá en Concepción. Listo, solucionado el problema. Esa incompatibilidad, ojo, esta incompatibilidad que acabo de decir, entre cuñados, padres, hijos, cónyuge, ya, no rige, y mire la ley como es, como pilla en este sentido, ¿eh? Opinión personal nuevamente, no rige los ministerios de Estado y funcionarios de dependencia. O sea, en un ministerio de Estado no hay ningún inconveniente en que yo sea el ministro
de defensa, de justicia siendo abogado, y mueva mis palillos para que contraten a mi señora, a mi cónyuge, como mi secretaria. Porque la ley lo permite. Yo lo encuentro irrisorio. O sea, no entiendo qué justifica que se pueda hacer en un ministerio y no se puede hacer en otro organismo público. No logro entender cuál es la razón que en un lugar se pueda y en el otro no. No lo sé. Para mí, la incompatibilidad existe en todos los servicios. Pero yo lo digo así, miren, que pide la ley en el sentido, porque, de acuerdo a mi humilde opinión, esto está pensado, o sea, fue pensado de esta forma para, evidentemente, favorecer a los altos cargos públicos y que puedan, y perdón la franqueza, que puedan los partidos políticos de turno y la autoridad política de turno puedan meter a sus parientes dentro de los cargos de alta función pública. Y eso, lo que digo yo, queda demostrado, queda acreditado con las noticias después que tal fulanito fue contratado en el ministerio y resulta que su papá es jefe de él. O tal señora o tal dama fue contratada en tal servicio y tiene de jefe el cuñado, o tiene de jefe al hermano, o tiene de jefe al pariente cercano. Entonces, repito, opinión personal nuevamente, no logro entender la razón de por qué en un ministerio se puede y por qué en un servicio de salud no se puede. Y para mí, ambos servicios forman parte del Estado. Pero, insisto, opinión mía. Ahora, ojo con esto. Todos los empleos a que se refiere el estatuto serán incompatibles entre sí. Vale decir, esto significa que si yo soy abogado del servicio de impuestos internos, no puedo ser abogado del registro civil, no puedo ser abogado de la Contraloría, no puedo ser abogado del servicio de salud. Soy un abogado de un solo servicio y automáticamente quedo vedado para ejercer el cargo de abogado de otro servicio público. ¿Ya? También habrá una incompatibilidad con todo otro empleo o toda otra función que se presta al Estado, aun cuando el empleado o funcionario de que se trate se encuentre regido por normas distintas de las contenidas de este estatuto. O sea, sobre todo los cargos de alta función pública, desempeño ese cargo y ningún otro. Dentro de esta incompatibilidad, también me queda menos de un minuto, ojo, me queda menos de un minuto, me voy a tomar un break de 20 minutos, por favor, ¿ya? Estaba viendo la hora, son las 12, antes que se corte, ¿ya? Para que lo sepan, volvemos a las 12:20. Ya, con esto dicho, entonces, lo que está diciendo yo es que dentro de esta incompatibilidad se incluyen las funciones o cargo de elección popular. Evidente, el señor Boric o el señor Piñera, ya, que fue presidente, siendo presidente de la República, no puede evidentemente desempeñar alguna función pública distinta a ser presidente de la República. O sea, bueno, supongamos que va a sonar denostativo lo que decir acá, pero Boric fue estudiante de Derecho, no terminó la carrera, no es abogado, pero supongamos que la terminó y es abogado, ¿ya? No puede ser presidente de la República y a su vez ser abogado jefe del Servicio Superior Interno. Eso es imposible. Ahora, sin embargo, puede un empleado ser nombrado para un empleo incompatible, en cuyo caso, si asume nuevo cargo, en ipso facto, termina el cargo. O sea, si yo soy abogado, para que se entienda el ejemplo, soy abogado de servicios públicos internos, y me ofrecen un empleo, me ofrecen el ser abogado de la Contraloría, puedo aceptarlo, pero al aceptar el cargo de abogado de la Contraloría, ceso en el cargo de abogado del servicio interno. ¿Se entendió? Con esto, espero que se acabe el minuto y volvemos a las 12:20.